Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatólica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora de Catholic.net. Pues bien, con esto damos inicio a nuestra última parte de este curso, en que habremos de comprender los errores comunes en la recepción del Concilio Vaticano II. Es un hecho que el lenguaje humano por naturaleza resulta ambiguo, al punto que incluso la propia Sagrada Escritura, palabra escrita por Dios, es susceptible a diferentes interpretaciones que no en pocas ocasiones han provocado divisiones entre los cristianos. Es por ello que si no contáramos con un magisterio vivo de la Iglesia y con la sagrada tradición, careceríamos de un punto de referencia seguro, de una brújula confiable que nos permitiera comprender con corrección esta palabra de Dios. El Concilio Vaticano II tampoco es la excepción, teniendo en cuenta que es el único que ha producido como documento final un grueso libro de unas 700 o 1000 páginas. Páginas que hemos resumido para ti en las lecciones anteriores. Y por supuesto, en un escrito tan largo no faltan ciertos textos nacidos como resultantes de fuerzas conciliares duramente contrapuestas. Esta es una circunstancia real, y el uso de un lenguaje a veces más literario y retórico que teológico y preciso da lugar en ocasiones a expresiones confusas, imprecisas o incluso falsas si es que se toman en su literalidad y sobre todo fuera de contexto, algo que no debe hacerse. Para comprender un texto debe siempre comprenderse en su contexto. Es por ello que estos documentos del Concilio Vaticano II han sido explicados una y otra vez, de manera concreta en discursos pontificios y en encíclicas posconciliares por los papas. Es por esto que, a pesar de la intención del concilio de siempre transmitir la doctrina pura e íntegra sin atenuaciones, no han faltado interpretaciones que, pretendiendo estar inspiradas en el concilio, han sido una falsificación que ha ido en contra del mismo. Estas malas interpretaciones han surgido principalmente de dos sectores, los tradicionalistas y los progresistas radicales. Los primeros acusan al concilio de ser responsable de los problemas de la Iglesia y de la actual decadencia de la fe católica por ser una ruptura con la tradición, dicen. En tanto que los segundos, los progresistas, afirman que el Concilio Vaticano II está caducado y obsoleto. En las próximas lecciones abordaremos con más detalle las objeciones de ambos sectores, pero en esta ocasión nos limitaremos a abordar el tema en un sentido general. A este respecto, el Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, abordó el problema en su libro Informe sobre la Fe, diciendo lo siguiente: el Vaticano II se encuentra hoy bajo una luz crepuscular. La corriente llamada progresista lo considera completamente superado desde hace tiempo, y en consecuencia, como un hecho del pasado, carente de significación de nuestro tiempo. Para la parte opuesta, la corriente conservadora, el concilio es responsable de la actual decadencia de la Iglesia Católica y se le acusa incluso de apostasía con respecto al Concilio de Trento y al Vaticano I, hasta tal punto que algunos se han atrevido a pedir su anulación o una revisión tal que equivalga a una anulación. Frente a estas dos posiciones contrapuestas, hay que dejar bien claro, ante todo, que el Vaticano II se apoya en la misma autoridad que el Vaticano I y que el Concilio Tridentino, es decir, el Papa y el Colegio de los Obispos en comunión con él. En cuanto a los contenidos, es preciso recordar que el Vaticano II se sitúa en rigurosa continuidad con los dos concilios anteriores y recoge literalmente su doctrina en puntos decisivos. Es imposible para un católico tomar posiciones en favor del Vaticano II y en contra de Trento o del Vaticano I. Quien acepta el Vaticano II en la expresión clara de su letra y en la clara intencionalidad de su espíritu,
afirma al mismo tiempo la ininterrumpida tradición de la Iglesia, en particular los dos concilios precedentes. Valga esto para el así llamado progresismo, al menos en sus formas extremas. Del mismo modo, es imposible decidirse en favor de Trento y del Vaticano I y en contra del Vaticano II. Quien niega el Vaticano II, niega la autoridad que sostiene a los otros dos concilios y los arranca así de su fundamento. Valga esto para el así llamado tradicionalismo, también en sus formas extremas. Ante el Vaticano II, toda opción partidista destruye un todo, la historia misma de la Iglesia, que solo puede existir como unidad indivisible. Descubramos el verdadero Vaticano II. No son pues ni el Vaticano II ni sus documentos los que constituyen el problema. En todo caso, a juicio de muchos, y Joseph Ratzinger se encuentra entre estos desde hace tiempo, el problema estriba en muchas de las interpretaciones que se han dado de aquellos documentos, interpretaciones que habrían conducido a ciertos frutos de la época postconciliar. En sus expresiones oficiales, en sus documentos auténticos, el Vaticano II no puede considerarse responsable de una evolución que, muy al contrario, contradice radicalmente tanto la letra como el espíritu de los padres conciliares. Pues bien, este es el análisis que hace Joseph Ratzinger en su libro Informes sobre la Fe. Desde entonces, ante ambas posiciones radicales, el Papa ha insistido en que para interpretar correctamente el Concilio Vaticano II hay que hacerlo por medio de la hermenéutica de la reforma y la continuidad. Esto implica interpretar los textos conciliares a la luz y en continuidad con la tradición de la Iglesia, bajo la autoridad del magisterio docente. Sería un error interpretar el concilio de manera aislada, sin tomar en cuenta las enseñanzas de la Iglesia a lo largo de la historia en sus concilios ecuménicos y sin sus distintos pronunciamientos magisteriales. También sería un error darle una interpretación alejada del sentir de la Iglesia, un sentir expresado en el catecismo de la Iglesia Católica. Una completa explicación de esto la dio el Papa también en un discurso a los cardenales, arzobispos y prelados de la Curia Romana, en que les dirigió las siguientes palabras: surge la pregunta, ¿por qué la recepción del concilio en grandes zonas de la Iglesia se ha realizado hasta ahora de un modo tan difícil? Pues bien, todo depende de la correcta interpretación del concilio, o como diríamos hoy, de su correcta hermenéutica, de la correcta clave de lectura y aplicación. Los problemas de la recepción han surgido del hecho de que se han confrontado dos hermenéuticas contrarias y se ha entablado una lucha entre ellas. Una ha causado confusión, la otra, de forma silenciosa pero cada vez más visible, ha dado y da frutos. Por una parte existe una interpretación que podría llamar hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura. Por otra parte está la hermenéutica de la reforma, de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto Iglesia que el Señor nos ha dado. Es un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino. La hermenéutica de la discontinuidad corre el riesgo de acabar en una ruptura entre la Iglesia preconciliar e Iglesia postconciliar. A la hermenéutica de la discontinuidad se opone la hermenéutica de la reforma, como la presentaron primero el Papa Juan XXIII en su discurso de apertura del concilio el 11 de octubre de 1962 y luego el Papa Pablo VI en el discurso de clausura el 7 de diciembre de 1965. Es importante mencionar que ante tan abundantes errores de interpretación de los textos del concilio, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha escrito una importante carta a los presidentes de las conferencias episcopales sobre los abusos en la interpretación de los decretos del Concilio Vaticano II, en donde se denuncian los 10 errores más comunes. Es sumamente importante, para lograr los objetivos de esta lección, tomarse el tiempo de leer esta carta detenidamente. Así que te invito a que lo hagamos juntos. Dice así: Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, carta a los presidentes de las conferencias episcopales sobre los abusos en la interpretación de los decretos del Concilio Vaticano II. Una vez que el Concilio Vaticano II, recientemente concluido, ha promulgado documentos muy valiosos, tanto en los aspectos doctrinales como en los disciplinares,
Para promover de manera más eficaz la vida de la Iglesia, el pueblo de Dios tiene la grave obligación de esforzarse para llevar a la práctica todo lo que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ha sido solemnemente propuesto o decidido en aquella amplísima asamblea de obispos presidida por el Sumo Pontífice. A la jerarquía, sin embargo, corresponde el derecho y el deber de vigilar, de dirigir y promover el movimiento de renovación iniciado por el concilio, de manera que los documentos y decretos del mismo concilio sean rectamente interpretados y se lleven a la práctica según la importancia de cada uno de ellos y manteniendo su intención. Esta doctrina debe ser defendida por los obispos, que bajo Pedro como cabeza tienen la misión de enseñar de manera autorizada. De hecho, muchos pastores ya han comenzado a explicar loablemente la enseñanza del concilio. Sin embargo, hay que lamentar que de diversas partes han llegado noticias desagradables acerca de abusos cometidos en la interpretación de la doctrina del concilio, así como de opiniones extrañas y atrevidas que aparecen aquí y allá y que perturban no poco el espíritu de muchos fieles. Hay que alabar los esfuerzos y las iniciativas para investigar más profundamente la verdad, distinguiendo adecuadamente entre lo que debe ser creído y lo que es opinable. Sin embargo, a partir de documentos examinados por esta sagrada congregación, consta que en no pocas sentencias parece que se han traspasado los límites de una simple opinión o hipótesis y en cierto modo ha quedado afectado el dogma y los fundamentos de la fe. Es preciso señalar algunas de estas sentencias y errores a modo de ejemplo, tal como consta por los informes de los expertos, así como por diversas publicaciones. 1. Ante todo está la misma revelación sagrada. Hay algunos que recurren a la Escritura dejando de lado voluntariamente la tradición, y además reducen el ámbito y la fuerza de la inspiración y la inerrancia, y no piensan de manera correcta acerca del valor histórico de los textos. 2. Por lo que se refiere a la doctrina de la fe, se dice que las fórmulas dogmáticas están sometidas a una evolución histórica, hasta el punto que el sentido objetivo de las mismas sufre un cambio. 3. El magisterio ordinario de la Iglesia, sobre todo el del Romano Pontífice, a veces hasta tal punto se olvida y desprecia que prácticamente se relega al ámbito de lo opinable. 4. Algunos casi no reconocen la verdad objetiva, absoluta, firme e inmutable, y someten todo a un cierto relativismo, y esto conforme a esa razón entenebrecida, según la cual la verdad sigue necesariamente el ritmo de la evolución de la conciencia y de la historia. 5. La misma adorable persona de nuestro Señor Jesucristo se ve afectada, pues al abordar la cristología se emplean tales conceptos de naturaleza y de persona que difícilmente pueden ser compatibles con las definiciones dogmáticas. Además, serpentea un humanismo cristológico para el que Cristo se reduce a la condición de un simple hombre, que adquirió poco a poco conciencia de su filiación divina. Su concepción virginal, los milagros y la misma resurrección se conceden verbalmente, pero en realidad quedan reducidos al mero orden natural. 6. Asimismo, en el Tratado Teológico de los Sacramentos, algunos elementos o son ignorados o no son considerados de manera suficiente, sobre todo en lo referente a la Santísima Eucaristía. Acerca de la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, no faltan los que tratan la cuestión favoreciendo un simbolismo exagerado, como si el pan y el vino no se convirtieran por la transustanciación en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino meramente pasaran a significar otra cosa. Hay también quienes, respecto a la misa, insisten más de la cuenta en el concepto de banquete, ágape, antes que en la idea de sacrificio. 7. Algunos prefieren explicar el sacramento de la penitencia como el medio de reconciliación con la Iglesia, sin expresar de manera suficiente la reconciliación con el mismo Dios ofendido. Pretenden que para celebrar este sacramento no es necesaria la confesión personal de los pecados, sino que solo procuran expresar la función social de reconciliación con la Iglesia. 8.
No faltan quienes desprecian la doctrina del Concilio de Trento sobre el pecado original, o la explican de tal manera que la culpa original de Adán y la transmisión del pecado al menos quedan oscurecidas. 9. Tampoco son menores los errores en el ámbito de la teología moral. No pocos se atreven a rechazar la razón objetiva de la moralidad. Otros no aceptan la ley natural, sino que afirman la legitimidad de la denominada moral de situación. Se propagan opiniones perniciosas acerca de la moralidad y la responsabilidad en materia sexual y matrimonial. 10. A todo esto hay que añadir alguna cuestión sobre el ecumenismo. La Sede Apostólica alaba a aquellos que, conforme al espíritu del decreto conciliar sobre el ecumenismo, promueven iniciativas para fomentar la caridad con los hermanos separados y atraerlos a la unidad de la Iglesia, pero lamenta que algunos interpreten a su modo el decreto conciliar y se empeñen en una acción ecuménica que, opuesta a la verdad de la fe y a la unidad de la Iglesia, favorece un peligroso irenismo e indiferentismo que es completamente ajeno a la mente del concilio. Este tipo de errores y peligros, que van esparciéndose aquí y allá, se muestran como en un sumario o síntesis recogida en esta carta a los ordinarios del lugar, para que cada uno, conforme a su misión y obligación, trate de solucionarlos o prevenirlos. Este sagrado dicasterio ruega insistentemente que los mismos ordinarios del lugar, reunidos en las conferencias episcopales, traten de estas cuestiones y refieran oportunamente a la Santa Sede sus determinaciones antes de la fiesta de Navidad de nuestro Señor Jesucristo del presente año. Roma, 24 de julio de 1966, Alfredo Cardenal Ottaviani. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Te espero la siguiente semana para continuar profundizando en la comprensión de los errores en la recepción del Concilio Vaticano II. Seguiremos conversando aquí en Catholic.net. Hasta la próxima.